nos ponen alerta frente a las acciones que se tienen que tomar para eliminar esta problemática. Justo. Así es, nuestro país, como lo has dicho, es diverso y de eso deberíamos sentirnos todos orgullosos. Tenemos un sinfín de expresiones inmateriales, culturales, propias de nuestras tradiciones y costumbres, pero lejos de eso, a veces son estas expresiones motivos de burla, motivos de rechazo, motivos de discriminación. Una de esas discriminaciones es la discriminación racial y hoy estamos conmemorando este día de la eliminación de la discriminación racial. En nuestro país hay muchas personas que se han sentido discriminadas por su color de piel, por ejemplo, o por el nivel de ingresos incluso, o por cómo hablamos. Entonces tenemos que seguir, digamos, poniendo relevancia que tenemos un problema estructural realmente. No es de ahora, es cierto, pero tenemos que trabajar en conjunto para poder, primero, ponerlo de relevancia, poder decir que tenemos un problema. Más del 50% de los peruanos ha indicado en la encuesta que hemos hecho en el Ministerio de Cultura que se ha sentido discriminado por diversas razones. Y solo el 8% ha reconocido hay un problema que es discriminador. De haber normalizado la discriminación. Así ¿no? es que... Porque no nos autoidentificamos como discriminadores. ¿Qué se está haciendo desde el sector para que finalmente podamos identificar que uno incurre en un error de esta naturaleza? Mira, lo primero tenemos que reconocer que hay un problema, ¿no? Nosotros, cada día, nosotros y nosotras, también tenemos que reconocer que hay como mini discriminaciones durante el día, mientras conversamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia, con el barrio. Tenemos que saber identificar en qué momento, cómo lo hacemos y cómo lo estamos haciendo para poder reaccionar, porque pareciera que fuera normal, pero no es normal que podamos tener esas frases de pronto ya interiorizadas. Desde el Ministerio, primero, dar a conocer el problema, ¿no? Nosotros venimos desde ya hace un tiempo diciendo que hay un problema aquí de discriminación racial, sobre todo, y sabemos que los primeros sitios, los primeros servicios públicos que ejercen o que la gente ha podido identificar como donde los discriminan son las comisarías, los hospitales y las municipalidades. Entonces, donde brindamos el servicio público es el lugar, lamentablemente, donde nos estamos sintiendo discriminados. Ahí el Ministerio de Cultura está trabajando de la mano, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, para poder capacitar, reforzar un poco más las habilidades de nuestros policías a nivel nacional, para poder brindar talleres, reconociendo que existe este problema y cuáles son esas frases, ¿no? Porque a veces pareciera que fuera normal y no es normal. Es importantísimo lo que usted señala, el trabajo multisectorial. Ya comenta usted, ¿no? Y de hecho este estudio de 2018 nos habla de qué lugares específicos es donde se ejerce la discriminación. Pero también se tiene que desarrollar un trabajo en conjunto con los municipios, ¿no? Más allá del cartelito que vemos en los establecimientos públicos de no a la discriminación, tiene que haber una tarea con resultados tangibles. ¿Cómo se viene desarrollando la estrategia desde el MINCUL? Ahí nosotros ya desde el 2020 aprobamos la Política Nacional de Cultura, que tiene uno de los objetivos prioritarios es tratar de poner en valor nuestra diversidad cultural. Y estamos trabajando con gobiernos regionales y con gobiernos locales también para ejercer o ejecutar planes que nos permitan dar el cambio. Ser agentes de cambio también incluye reconocernos, primero, como discriminadores, la mayoría lo hemos dicho en la encuesta, y segundo, ver qué posibilidades tenemos desde nuestros trabajos, desde donde estemos, desde la ventanilla, desde la puerta, hasta seguramente el que tiene más responsabilidad en esta institución, que son las municipalidades, para poder reconocernos como iguales primero. Ese es el gran reto. Aquí y en todo el mundo, los peruanos y peruanas nacemos en igualdad de condiciones. Las oportunidades las tenemos que trabajar en conjunto, como bien has dicho, pero con las municipalidades ahí tenemos nuestros planes regionales y planes locales. Además, estamos invitando a los alcaldes a nivel de municipios que quieran sumarse a las estrategias tanto del Ministerio de Cultura para ver los temas de discriminación, como también para, por ejemplo, ver los temas de lectura, que desde niños la lectura pues nos abre un mundo de iguales realmente, nos abre el mundo de la creatividad y de la tolerancia y el respeto. Entonces, estamos trabajando de la mano con los municipios, pero desde el Ejecutivo te cuento que hemos aprobado recientemente los lineamientos que incorporan el enfoque intercultural en la emisión o en la dación de servicios públicos. Entonces, estos lineamientos que fueron aprobados por unanimidad por el
Ejecutivo, a través de un decreto supremo, se están implementando de manera progresiva. ¿Para qué? Para que cada sector pueda incorporar este enfoque. Por ejemplo, desde la señalética, ¿no? Desde el lugar donde atiendo a las personas debería de estar enfocado, focalizado en la lengua materna de esa región. De esa localidad. Exacto. Y eso se suma a la educación bilingüe, que es fundamental también, ¿no? Y siempre hablamos de la importancia de la lengua materna, los aprendizajes en Así lengua es. materna. Ministra, hay un instrumento importantísimo que ya tiene bastante tiempo, que es alerta contra el racismo. ¿Cómo funciona este mecanismo? Y quisiera preguntarle también, porque claro, a veces uno puede ser víctima de discriminación y esa revictimización, hacer una denuncia, ¿hay sanciones ejemplares frente a estos hechos? A ver, ¿Cuál es el aquí, marco legal de protección frente a esta problemática? aquí el primer momento, como te decía, es reconocer que existe un problema. El segundo momento es hacer. Podemos hacer desde el Ministerio de Cultura varias alternativas. La primera es poder ejercer pedagogía, porque si nosotros asumimos que hay un problema, no necesariamente la sanción va a ser la solución a este problema estructural. Tenemos que trabajar desde pequeños, tenemos que trabajar con los jóvenes y sobre todo con los adultos que de pronto ya tenemos interiorizado aquí desde nuestra educación quizás el hecho de comentarios o de algunas frases o gestos que son como naturales, parece, pero no necesariamente ahí. Entonces, evidenciar el problema nos permite de alguna forma responder con docencia. Responder diciendo esto es un gesto de discriminación, es un hecho de discriminación racial o es un hecho de discriminación distinta, pero sobre todo racial. Y el segundo momento, o el tercer momento, es ya la denuncia. Es cuando una persona se ha sentido totalmente discriminada, vulnerada, indignada justamente en su dignidad como persona, y el Ministerio de Cultura ha puesto a disposición varios servicios, como el de Orienta, como el de Alerta contra el Racismo. Alerta contra el Racismo es un mapa, en realidad es una identificación de dónde me he sentido discriminado, cuál es el motivo de la discriminación también. Hay, digamos, una diversidad de formas y se van de alguna forma como consolidando para poder atacarlas de la mejor manera desde el Ministerio. Tenemos un reglamento, una manera de sancionar administrativamente, pero también había y existe un proyecto de ley en el Congreso de la República para tener un régimen sancionador mucho más potente, ¿no? Porque está bien, podemos hacer docencia, Más podemos... allá de una sanción administrativa que sea un precedente, ¿no? Para evitar este tipo de hechos. Ministra, es importante apelar a la representación, la potencia que tiene la representación y la potencia que tienen los medios de comunicación también para evitar este tipo de hechos cuando hablamos, por ejemplo, de discriminación por vestimenta, discriminación por lengua y más. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido desde el Ministerio de Cultura? Sí, mira, aquí el día de hoy estamos haciendo de relevancia que es el día de la eliminación de la discriminación racial. Sin embargo, desde el Ministerio tenemos una serie de acciones y actividades que se van a ir desplegando de manera permanente, pero en conjunto con los otros sectores. No solamente los sectores del Ejecutivo, sino también la propia ciudadanía. Tenemos que hacer incidencia, por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo una campaña de información en la Estación La Cultura, pero hacia fin de mes estamos lanzando ya una campaña un poco más potente desde todos los medios que tiene el Ministerio de Cultura y estamos de alguna forma invitando a los medios de comunicación, radio y televisión para que también se vayan sumando, porque también la televisión tiene parte de responsabilidad en los mensajes hacia la eliminación de la discriminación en nuestro país. Nosotros como cultura hemos hecho algunas actividades de manera puntual, sin embargo en esta gestión sí hemos decidido incorporar este enfoque de manera permanente y no solamente a través de las campañas de comunicación, sino también desde nosotros mismos dando el ejemplo, diciendo cómo es que nuestros servicios pueden incluir el enfoque intercultural, sobre todo, y la manera de cómo podemos nosotros identificar estas maneras de discriminar, que como bien has dicho es desde la vestimenta, la forma de hablar, microdiscriminaciones. Micromachismo, pero a nivel de discriminación y que, como lo comentábamos, lo hemos normalizado en nuestro día a día. Ministra, hay otros temas puntuales y es, gracias por darnos estos ejes de trabajo que se viene desarrollando desde el sector contra esta problemática. Quisiera ahora ahondar en los minutos que nos queda sobre el trabajo que se viene desarrollando desde su sector
tras el impacto que están teniendo estas lluvias, este contexto de emergencia en nuestros sitios arqueológicos, sobre todo en el norte del país, donde hemos visto la mayor afectación y en donde se albergan grandes centros culturales del país. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Sí, mira, yo cuando llegué al ministerio en diciembre del año pasado ya había encontrado digamos, un intento de organización, porque sabemos que en el verano para Lima pues vienen las fuertes lluvias para el norte del país y ya había una propuesta, digamos, de medidas preventivas, ¿no? Lo que hemos hecho en enero y en febrero es tratar de orientar los recursos, porque ya los recursos estaban previstos para otros temas, pero hemos reorientado los recursos dentro del marco legal que compete para que podamos hacer frente a estos embates que nos da la naturaleza contra nuestros sitios arqueológicos. En el caso de Tumbes, de hecho, ya hay Piura, una partida, ¿cierto? Una partida presupuestal. hemos transferido casi 1,5 millones a las direcciones de cultura de Tumbes, de Piura, de La Libertad, Lambayeque, Ancash. Entonces son sitios que están en algunos de los casos vulnerables, en algunos de los casos hay que hacer un recambio de los techos, de las coberturas o de las canaletas o hacer de manera directa las contrataciones para que las personas que nos ayudan en esto puedan hacerlo de manera rápida, siendo conscientes que podría venir ahora claro, un nuevo niño, finalmente ¿no? es cíclico, ¿no? Fenómeno del Niño, Yaku tendrá otros nombres más Así adelante, es. pero la naturaleza tiene este tipo de situaciones que ponen en riesgo nuestros patrimonios culturales. Ahora, ministra, ¿se debería hacer un monitoreo? ¿Se tiene algún diagnóstico preliminar de cuáles han sido los daños, las afectaciones en esta emergencia por lluvias? Aproximadamente tenemos una variedad de sitios a nivel nacional. Ustedes saben que en el norte se concentra la mayoría de nuestros sitios arqueológicos Lambayeque, que son todo, de barro, ¿no? Y que reciben las lluvias y en este caso también algunos desbordes, por ejemplo el río La Leche que está muy cerca de la Huaca Sicán, por ejemplo, ¿no? Pero además también tenemos algunos diagnósticos relacionados a nuestros propios museos, a los techos de los museos, a las, digamos, infraestructuras propias que han sufrido por parte de las lluvias. Entonces ahí justamente ese diagnóstico nos ha ayudado a hacer esta transferencia rápida de emergencia, pero también seguimos haciendo el monitoreo para aquellos sitios, por ejemplo, que están en la cuenca de Lima provincia y que están en estos momentos a expensas de algunos, sobre todo la lluvia y algunos desbordes, pero muy mínimos porque nuestros ancestros sabían que tenían que construir no en la misma quebrada, sino en zonas un poco más seguras, más arriba. Por excelencia. Así es. Creo que hay que aprender también de ahí, no olvidar estos consejos que nos están dejando los ancestros siempre, ¿no? Ministra, el día de ayer hablábamos con el ministro de Economía y hablábamos de las taras, ¿no? Que nos acompañan lamentablemente por muchísimo tiempo, que es la poca gestión y la falta de transparencia. En el caso de esta partida presupuestal, ¿cómo se hace la ejecución? ¿A través de las direcciones desconcentradas, a través de los gobiernos regionales? ¿Cómo está funcionando y qué acompañamiento hay además para que finalmente se utilice de la mejor manera este dinero y salvaguardar así nuestro acervo cultural? Así es, gracias por la pregunta. Nosotros hemos hecho una transferencia mínima. En realidad, si recordamos, en el año 2017 hubo una transferencia de recursos desde el gobierno central a cultura de más de 20 millones de soles. Sin embargo, esto es para emergencia, entonces se ha dividido el dinero como corresponde de acuerdo a las necesidades por fondos por encargo. Los ejecuta directamente las direcciones de cultura en las regiones y estamos haciendo el acompañamiento desde la sede central para que los recursos tengan que ir donde corresponde, como los mismos directores lo han indicado. Estamos informando además a control interno de nuestra Contraloría, digamos, del mismo Ministerio de Cultura, y actuar rápidamente, porque además en alguno de las regiones, por ejemplo, hubo días donde ya no podíamos encontrar sacos de arena, ¿no? Donde ya la necesidad se desbordó y gracias a Dios no llovió, entonces tuvimos que actuar rápidamente para conseguir, exactamente, para conseguir los sacos en otra provincia de esa región. Entonces hemos actuado de la manera más inmediata, pero siempre en el marco legal que corresponde. Estamos haciendo el seguimiento y por supuesto se pone de transparencia los gastos y la identificación de a dónde está yendo ese dinero y qué está protegiendo, ¿no? Sobre todo los sitios que reciben de alguna forma visitantes, porque finalmente cuando termine esto, nuestros sitios siempre van a ser los recursos culturales que se van a poner a disposición para el turismo.
Importantísimo. Antes de terminar, de manera muy breve, ministra, se emprende la campaña solidaria desde el Ministerio de Cultura, una invitación a los que nos están viendo para que puedan llevar sus donaciones. Usted está en el sector de Cieneguilla devastado, ¿no?, por esta situación climática. Pues sí, nuestros hermanos y hermanas de Cieneguilla, de Río Seco y de las quebradas que se están activando a raíz de los huaicos, pues están sufriendo muchísimo. Han perdido, en algunos de los casos, toda la casa. Está inhabitable, está colapsada. Muchas familias están en los refugios que ha dispuesto la municipalidad. El Ministerio de Cultura se ha sumado al punche solidario también. Desde la explanada del Ministerio de Cultura están los voluntarios del Proyecto Especial Bicentenario de manera totalmente, corrida, de 7:30 a 7 de la noche hasta este día viernes. Estamos recibiendo aportes de víveres de primera necesidad, ropa en buen estado, útiles de servicios higiénicos, de aseo, comida para mascotas también y cualquier útil o cualquier víver que pueda ser no perecible para poner a disposición de nuestros hermanos y hermanas. Estamos yendo también el día de hoy a Coaillo, en la zona de Uquira, que también ha sufrido el desborde del río. Hay muchos sitios que necesitan apoyo y invocar a los municipios, a los equipos de los municipios que puedan seguir los procedimientos que nos requiere el INDECI para poder llevar ayuda humanitaria y llegar hasta las últimas zonas del país que han sido afectadas. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos y apelar, ¿no?, a la solidaridad de todos los peruanos y peruanas en un contexto tan complicado que nos toca afrontar. Gracias por acompañarnos, ministra de Cultura, Leslie Orteaga, en nuestra edición matinal. Hacemos una brevísima pausa, no se muevan, tenemos más al regresar.